comunicación verbal y no verbal. La comunicación verbal es el tipo de comunicación en la que se utilizan signos lingüísticos en el mensaje. Los signos son en su mayoría arbitrarios y o convencionales, ya que expresan lo que se transmite y además son lineales. Cada símbolo va uno detrás de otro. La comunicación verbal puede realizarse de dos formas: de manera hablada, a través de los signos orales, y palabras habladas. También se puede dar de manera escrita, por medio de representación gráfica de signos. Hay múltiples formas de comunicación oral: los gritos, silbidos, llantos y risa, los cuales se pueden expresar en diferentes situaciones anímicas y son una de las formas más primarias de la comunicación. La forma más evolucionada de comunicación oral es el lenguaje articulado, los sonidos estructurados que dan lugar a las sílabas, palabras y oraciones, con las que nos comunicamos los seres humanos entre sí. Las formas de comunicación escrita también son muy variadas y numerosas. Pueden ser ideogramas, jeroglíficos, alfabetos, siglas, grafitis, logotipos. Desde la escritura primitiva, ideológica y jeroglífica hasta la fonética, silábica y alfabética más conocida, hay una evolución muy importante. Algunas de las características de la comunicación oral son que es rápida, su conexión es inmediata, se basa en un código, las palabras tienen un valor y es espontánea. Algunas características de la comunicación escrita es que requiere de mucha concentración, que es reflexiva, que no es sometida a condiciones de lugar o tiempo y se tiene que cuidar mucho la ortografía. Ventajas y desventajas de la comunicación oral. Ventajas y desventajas de la comunicación escrita. Ahora les hablaremos de la comunicación no verbal. La comunicación no verbal es todo sistema de recursos utilizados por los individuos para comunicarse. Es un conjunto de signos o señales que utiliza el hombre para transmitir a los demás lo que piensa, siente o quiere. Es una parte esencial de la actividad humana. Existen 3 ámbitos de estudio de la comunicación no verbal. Kinesia, que se ocupa de la comunicación no verbal expresada a través de los movimientos del cuerpo. Paralingüística, que estudia el comportamiento no verbal expresado en la voz. Y la proxémica, que se encarga de estudiar el comportamiento no verbal relacionado con el espacio personal. Características de la comunicación no verbal kinésica. Todos los grupos sociales o culturales, independientemente de su idioma, utilizan signos no lingüísticos para expresar determinados mensajes y para lograr diversos propósitos. Acentuar o poner énfasis, complementar o reforzar lo hablado, regular o controlar la conversación, contradecir lo expresado. La comunicación paralingüística estudia las variaciones no lingüísticas, como el ritmo, el tono y el volumen de la voz, cuando se utilizan en un lenguaje definido. El tono se puede reflejar cuando se utiliza una adecuación emocional del tono de voz utilizado en las conversaciones. El volumen de quien inicia una conversación en un estado de tensión mal adaptado a la situación, habla de un volumen de voz inapropiado. El ritmo se refiere a la fluidez verbal con la que se expresa la persona. Las características de la comunicación proxémica se basan en la cercanía que tiene una persona con la otra. El estar muy cerca de la otra persona, el llegar a tocarse, sugiere una cualidad de intimidad en una relación, al menos que suceda que se hallen en una multitud o sitios abarrotados. Acercarse a otra persona puede ofender a la persona o abrirle la puerta a una mayor intimidad. Se ha hecho una clasificación de distancia en 4 zonas. Íntima, de 0 a 45 centímetros. Personal, de 45 centímetros a 1,20. Social, de 1,20 a 3,65.
pública de 365 hasta el límite de lo audible o lo visible. Gracias a este video podemos concluir que la comunicación es una de las acciones más importantes en la vida del ser humano, ya que nos ha acompañado desde el principio, permitiéndonos relacionarnos unos con otros, creando las bases de la sociedad que hoy en día conocemos.